Judith Sulz es doctora socioeconómica del desarrollo, profesora titular en régimen de dedicación total de la UDELAR, coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica y compiladora, junto a Isabel Bortagaray, del libro presentado días atrás, Desarrollo, Ciencia, Tecnología, Innovación y sus interacciones, perspectivas y propuestas diversas, publicado por Fin de Siglo. Y esta mañana la tenemos aquí con nosotros en Nada que Perder, así que te damos la bienvenida, Judith. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Permítanme aclarar que estoy jubilada. Sí, bueno, pero de ciertas formas se dice ahí al firme, ¿no? Yo sigo, pero... Está bien. Está bien, dale la aclaración. Oficialmente no estás más. Está perfecto. Bueno, hablábamos del libro, y este libro que reúne 11 capítulos en el que participan múltiples cientistas y profesionales de diversas áreas, se enmarca en el trabajo del núcleo interdisciplinario Ciencia, Tecnología e Innovación para un Nuevo Desarrollo. Bueno, ¿cuándo, por qué surge este núcleo? ¿Cómo llegan a su vez a plantearse la idea de reunir parte de las reflexiones en esta publicación en particular? Bueno, el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República, una creación institucional extremadamente original, lo que busca es potenciar las actividades interdisciplinarias en investigación, también en enseñanza, en extensión y divulgación, y ha generado una cantidad realmente muy importante de núcleos y de centros. Los centros son de más largo plazo, los núcleos son más acotados temáticamente, y en ese marco de posibilidad, unos cuantos, más de 30, propusimos trabajar sobre el tema del desarrollo y sus vinculaciones con ciencia, tecnología e innovación desde la perspectiva de un nuevo desarrollo, un desarrollo pensado fundamentalmente como proceso hacia un mayor bienestar de la gente. En general, el desarrollo se asimila con crecimiento económico en una hipótesis de derrame. Si crecemos, derramaremos. Muchos creemos que eso realmente no es así. Todos los que estamos en el núcleo, y en particular todos los que participan en este libro, tienen esa perspectiva, esa apreciación de que el desarrollo es algo que hay que buscar de muchas maneras, una de las cuales sin duda implica crecimiento, pero ¿qué crecimiento? ¿De qué manera? Y sin hacer la hipótesis de que con crecer alcanza para esa otra visión del desarrollo humano, sustentable, equitativo, solidario, que entendemos que hay que trabajar hacia. Y bueno, ese es un poco el núcleo. Tiene muchas puntas. Una punta que ha trabajado muy bien y que seguimos trabajando es la punta de qué piensan los investigadores sobre su propio trabajo y cómo los propios investigadores reflexionan sobre qué hace falta para que trabajen mejor. Hemos trabajado en eso, lo seguimos haciendo. Hay cuestiones vinculadas con ciencia ciudadana, con perspectiva de la gente, qué piensa la gente sobre. Es decir, tratar de entender cómo los actores visualizan la vinculación entre ciencia, tecnología, innovación y nuevo desarrollo desde muchas perspectivas diversas, porque los actores que intervienen son muchos. Esa es un poco la idea del núcleo, y en particular, en una reflexión lo más, yo diría, abarcante y general, es que aparece este libro cuyo subtítulo es quizá lo más revelador de lo que es decir, perspectivas y propuestas diversas, porque este tema se puede mirar desde tantos puntos de vista que por supuesto el libro no abarca en su totalidad, y cada tema es abarcado de manera hasta donde se puede, pero bueno, es un paso. Judith, por supuesto que lo decís, es imposible abarcar todas las propuestas, pero esta concepción que planteás atraviesa todo el libro, y en particular en el capítulo que tú desarrollás haces mucho hincapié en esto, ¿no? De ciencia, tecnología e innovación para las grandes mayorías, y haces mucho hincapié también en el tema de la desigualdad. Entonces, ¿cómo se pueden pensar por lo menos algunas de estas propuestas, lineamientos en ese sentido? Bueno, mira, a ver, cuando uno se plantea
que una tecnología basada en investigación le llegue a la mayor cantidad de gente posible. No, imagínate que el problema es un problema distinto que cuando uno dice quiero resolver este problema, porque los costos aparecen inmediatamente. Para que todo el mundo tenga acceso, las cosas tienen que costar lo que la gente puede pagar o el Estado puede pagar para que la gente acceda, pero también hay cuestiones de infraestructura, a veces es difícil. Ya arrancaste por un tema bien complejo que es presupuesto, ¿no? Si el Estado pone... Y además, pero ni siquiera lo pienso desde el lado de lo que el Estado pone, yo lo pienso del lado del que resuelve el problema. Uh-huh. Los ejemplos pueden ser muchos. En pandemia, y eso para mí es extraordinariamente importante, porque siempre hay que tener ejemplos de que las cosas se pueden hacer. Porque cuando uno dice hay que hacer las cosas distinto, te suelen decir, ¿distinto cómo? ¿Sabes qué? Distinto así. Entonces uno mira, ¿qué pasó con las máquinas de desinfectar mascarillas? Que en Estados Unidos se hacen de cierta manera. Acá se hicieron de otra y costaron muchísimo menos, y se hicieron con materiales que se compraban en la ferretería de la esquina, con lo cual el mantenimiento era posible. Cuando hablo de mantenimiento estoy hablando de infraestructura. Uh-huh. Cuidado, la tecnología tiene muchas cosas. Hay que inventarla, hay que diseñarla, hay que armarla, hay que hacerla, hay que mantenerla, todas esas cosas. Uh-huh. Si tú querés que sean realmente democráticas, que la gente acceda a ellas, lo tenés que pensar desde el principio. Y cuando tú pensás que una sociedad muy rica no tiene por qué romperse la cabeza pensando cómo hacer las cosas más baratas, porque tiene recursos para hacerlo caro y tiene gente que puede pagarlo caro, esa tecnología puede no servirnos. No quiero decir que no nos sirva, digo, puede no servirnos. Uh-huh. Y en ese caso, ¿qué va a pasar? Va a pasar que los ricos la van a tener y los pobres no. Y la desigualdad va a crecer. No en términos de ingresos, no en términos de recursos, sino en términos de la capacidad de la gente de acceder a cosas que mejoren su calidad de vida. Y yo creo que aunque eso parezca difícil de medir, todos lo sabemos. El que se salva y el que muere en el ámbito de la salud. El que accede a una casa que tiene las condiciones necesarias, el que no. Y así sucesivamente. Entonces un poco el mensaje es, hay que pensar ciencia, tecnología e innovación desde una perspectiva de desarrollo humano, sustentable, equitativo y solidario, que va a ser otra. Eso no quiere decir que tengamos que tirar todo lo que tenemos a la basura. Lo que quiere decir es que es imprescindible tener otra agenda. Yo ni siquiera diría otra agenda. Hay que agregarle a la agenda que tenemos otra agenda en investigación y en innovación. Y eso es posible y da resultados, y ya lo vivimos y ya lo sabemos. Entonces es un poco ese mensaje que es difícil, muy difícil de hacer pasar, porque parecería que trabajar en ciencia, tecnología e innovación es llegar a Silicon Valley, y si no llegas a Silicon Valley no vale la pena. ¿Saben qué? No es así. ¿Faltan entonces políticas de desarrollo que incorporen realmente estos temas? Yo creo que sí, y también para dar una idea más concreta, uno se pregunta, ¿por qué no fue tan bien en la pandemia? Bueno, está claro, no fue genial en la pandemia. A ver, empiezo de vuelta. No fue genial en la respuesta que la ciencia uruguaya le dio a la pandemia. Vamos a decir las cosas como son. Estoy pensando en toda la gente. En la gente que trabajó en los kits de diagnóstico, en la gente que trabajó en los hisopos nasofaringios, estoy hablando de la gente que trabajó en transformar laboratorios que no eran clínicos, en laboratorios clínicos, para poder en todo el país, todo lo que ustedes, hacer los análisis, todo lo que ustedes saben. Y el Uruguay reconoció a su ciencia, como nunca antes lo había hecho, y merecidamente. Entonces la pregunta es ¿por qué?
Hay dos razones fundamentales. Una obvia, y es que hace décadas que hay gente trabajando, investigando en condiciones muy duras, con recursos escasos, con una vocación extraordinaria. Y eso generó las condiciones para que mucha gente dijera, ups, los mercados están cerrados, no podemos comprar nada afuera. ¿Cómo hacemos? Hacemos así, así, así y así. Y lo hicieron. Esa es una de las partes, lo que podríamos llamar la oferta de conocimientos. Pero hay otra parte, invisible, y es la demanda. Se pudo responder porque los problemas eran urgentes y además estaban perfectamente delimitados. No se podía gastar A, no se podía usar B. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos distinto. Lo hacemos distinto. Porque sabemos cómo y porque alguien nos planteó el problema de manera clara. Y entonces ahí, frente a lo que tú me preguntás, yo digo dos cosas. La pandemia fue la única urgencia que tuvimos. No tenemos tantas otras urgencias en este país que podrían, con ciencia, tecnología e innovación, no ser resueltas, pero con una fuerte contribución a su solución. ¿No está considerado entonces que desde allí pueda surgir una solución, te parece? Yo creo que lo que pasa es que las urgencias no se traducen en problemas que a su vez se traducen en demandas concretas a la capacidad cognitiva e innovativa del país. Y en parte eso ocurre porque la determinación de la demanda de problemas está muy metida adentro de la sociedad. Entonces, desde arriba no se ve. Entonces, por eso mismo uno plantea que tendríamos que tener en cada ministerio, en cada intendencia, un lugar específico cuya función sea preguntarse cuáles son los problemas que tenemos a los cuales ciencia, tecnología e innovación podría contribuir a resolver. ¿Podés poner algunos ejemplos, Judith, sobre esto? ¿Cómo no? Te puedo poner un ejemplo muy positivo. A ver. Excelente, porque además está bueno contar cosas buenas. Empiezo por un problema muy grave que todos ustedes deben recordar, fines del siglo pasado, los problemas de contaminación con plomo en el cerro. ¿Okay? Eso dio lugar a un conjunto de leyes que decían que había que monitorear la situación del plomo. Pero, como dice un investigador de la Facultad de Ciencias, el Estado estaba en un estado de colapso analítico. Eso quiere decir que tenías un montón de leyes que decían que había que medir, pero no sabías cómo medir, no tenías cómo medir, y yo recuerdo perfectamente una entrevista por un programa de investigación e innovación orientado a la inclusión social de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, hablando con una exdirectora de un laboratorio público que decía, tenemos un solo lugar en el Uruguay donde medimos esto, usamos reactivos muy caros, las muestras vienen del interior en las bodegas de los ómnibus y muchas veces llegan en mal estado. Un problema muy serio. Bueno, para hacer el cuento largo corto, esta persona, este investigador, Eduardo Méndez, de la Facultad de Ciencias, inventó un sistema muy barato de monitoreo de plomo en pinturas, que después los polvitos de la pintura están en toda la habitación, los niños los respiran, el plomo no se puede excretar, digamos, y queda acumulado. Todo el mundo sabe que es un problema muy serio. Un sistema muy barato, muy sencillo, y yo tuve el privilegio de estar en la Facultad de Ciencias con la gente del Ministerio de Salud Pública, con un salón lleno de funcionarios del Ministerio de Salud Pública de todo el país que iban a utilizar ese método para empezar a monitorear en todo el territorio de la República ese tema particular de contaminación con plomo. ¿Qué tal? Pregunta, ¿cuántos de esos problemas no habrá? Entonces uno ahí dice, bueno, pero entonces la política, no la gran política, no la gran institucionalidad, la política de ayudar a que la gente viva mejor. No se puede tener una especie de, ¿cómo diría?
no sé, de brigadas de gente que además esa gente tiene que trabajar con las instituciones, pero tiene que saber. Y de paso, uno diría, en un país donde el 97% de todas las investigadoras e investigadores trabajan en el sector público, del cual más de un 80% trabaja en la academia, porque hay apenas 3% de investigadores en el sector privado. Y cada vez tenemos más, porque tenemos mucho éxito, porque hemos multiplicado los posgrados, porque la universidad está en toda la República. Y cada vez tenemos más. ¿No sería una manera extraordinaria de ampliar el mercado laboral para la gente más joven que investiga? A su vez, en interacción estrecha con los que siguen estando en la academia. Digo, podría ser tan virtuoso. Y con la gente ya jubilada. Y con la gente ya jubilada. Digo, pensando, ¿no? Parándonos en los ejemplos que tenemos de cosas que han funcionado bien. En la confianza que este país le tiene a su gente de ciencia. A su gente de ciencia y todo lo que sigue después, digamos, ya, no sé, es como... Y uno piensa en las empresas, porque cuidado, vamos a decir las cosas como son. En las universidades no se hacen productos en serie. Y si tú quieres que la gente tenga cosas, o que los hospitales tengan cosas para que la gente llegue, o todo lo que se te ocurra, alguien lo tiene que producir, no va a ser la universidad quien lo produzca. Entonces uno se pregunta, ese país de mejor uso del conocimiento, ¿dónde está? ¿Sobre qué va a trabajar? Judith, hay un tema central que obviamente se desarrolla ahora en campaña y bueno, los distintos precandidatos y dirigentes que han venido, siempre les preguntamos qué es esto que tiene que ver, te decía Lucas, con la política de desarrollo, ¿no? de un país. Y en esto que decís, bueno, ¿qué se va a pensar? Hay algo que ustedes tratan también de manera transversal, ¿no? al pienso de todo esto, que es el género y el ambiente. Y en esto de las políticas de desarrollo, obviamente, ambiente y economía se tocan todo el tiempo. Entonces, ¿cómo está pensado esto? Mirá, yo no te sé decir cómo está pensado. No, bueno, digo, por lo menos en estos 11 capítulos donde se reflexiona. Ahí está. En estos 11 capítulos es muy claro que el tema ambiental está tratado de muchas maneras diferentes. En particular, en el primero, bueno, la cuestión de la tensión decisiva entre un crecimiento que es necesario, pero que no puede seguir siendo el mismo, simplemente porque los límites están allí. ¿Querés negarlo? Negalo. Total, hay terraplanistas, hay de todo un poco en este mundo. Pero está claro que ahí hay un nudo. Y ese nudo tiene muchas puntas, la punta del consumo, muchas otras, pero también tiene una punta científico-tecnológica. Hay que hacer más, para más, con menos. Y eso exige muchísimo más conocimiento, simplemente. Hacer más de lo mismo es muchísimo más fácil que hacer distinto. Y está planteado en términos ambientales hacer distinto. Y eso atraviesa muchas, pero muchas de los capítulos del libro. Y tenemos la posibilidad de hacer distinto porque claro que tenemos la posibilidad de ser distinto. Por supuesto que tenemos la... No, lo pregunto porque una de las cosas en las que se hace hincapié también es justamente en la dificultad, sobre todo en nuestros países, de poder hacer distinto en relación al ambiente cuando lo que se precisa es el crecimiento económico. Es muy difícil, no cabe ninguna duda, porque cualquier cosa que implique hacer distinto lleva más tiempo. Por definición, para empezar, porque hay que empezar por construir el conocimiento que no se tiene para ser distinto. Y, naturalmente, los tiempos políticos son tiempos muy acotados y es muy razonable que lo sean. De nada sirve decir, ustedes miran el corto plazo. Sí, yo miro el corto plazo porque resulta que si no crezco en mi periodo no me reeligen. Es muy complicado, no cabe duda. Es difícil. Nadie está diciendo que acá hay recetas mágicas. Lo único que uno puede decir es, en la tensión entre, digamos, lo pronto y mal, tener que hacer lo mismo para sobrevivir y tener que hacer distinto para sobrevivir en otro plazo, dale un espacio a lo segundo. No hagas de cuenta que con esto alcanza. No alcanza. Es tan sencillo, ¿no? No parece tan complicado. Dale un espacio a lo alternativo, dale un espacio a lo distinto. Deja crecer
ayuda a que haya una agenda de conocimiento, de innovación que apunte hacia otro lado. Entonces, las tensiones son tensiones, pero no pueden resolverse en blanco y negro, en que sigo haciendo lo mismo y por lo tanto no hago nada alternativo. Porque además no es tan caro, no es que esté fuera de nuestras posibilidades, está fuera de nuestras posibilidades mentales, no está fuera de nuestras posibilidades presupuestarias. O sea, cuando se hacen estos compromisos de, bueno, ¿cuánto se va a dedicar? No está el famoso 6% más 1. Uruguay tiene la capacidad de darlo. Yo no sé si el Uruguay tiene la capacidad de darlo, es una cosa a la cual todo el mundo dice, se tiende, no se olviden, estamos en 0,45, es decir, no se puede saltar de esa manera. Pero además hay formas y formas. Uno puede decir, yo quiero el 5%, 6 más 1, quiero el 6% para educación y el 1% para ciencia y tecnología. Ok, eso uno lo piensa como parte del, digamos, de un presupuesto que se destina a eso. Pero si la demanda del Estado, que es el que tiene que garantizar la salud, la vivienda, el saneamiento, etcétera, etcétera, las comunicaciones, si esa demanda se propusiera recurrir más a las capacidades que tiene el Uruguay, la inversión en ciencia, tecnología e innovación, endógena, hacia adentro, aumentaría de manera exponencial. Entonces hay formas y formas. Una cosa es decir, saco del presupuesto, que quiere decir, te pongo a vos y te saco a vos. Y otra es decir, en vez de comprar afuera, capaz que puedo comprar adentro. En vez de, puedo tratar de desarrollar proveedores del Estado con ciertas características que me va a llevar tiempo formarlos porque no hay costumbre, pero no hay que desalentarse, hay que construirla. ¿Qué hicieron los países a los cuales miramos con tanta admiración y a los cuales no imitamos en lo más mínimo, haciendo lo que ellos hicieron? Entonces, a eso apunto. Claro que es posible. Claro que es posible. Uh-huh. Y pensando en eso, si miramos a mediano plazo, ¿a dónde debería apuntar Uruguay post-2025? Yo creo que a lo que debería apuntar es a abrirle un espacio a la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden ciencia, tecnología e innovación contribuir a un conjunto de objetivos, que pueden ser los objetivos del milenio o pueden ser objetivos que fijemos nosotros, de urgencias en materia de 2 puntos: infancia, vivienda, saneamiento, salud, democráticas, equitativas, solidarias? ¿Cómo se puede avanzar hacia ese apoyo desde ciencia, tecnología e innovación a la resolución de un conjunto de problemas sociales urgentes del país? Esto no quiere decir que, naturalmente, no necesitemos una ciencia, tecnología e innovación potentes, y en particular en lo que tiene que ver con la investigación, una investigación potente guiada por la curiosidad. Por favor, nada de lo que estoy diciendo va en contra de eso. Eso tiene que estar. No puede no estar. Lo que quiero decir es que con eso no se cubre todo. No estoy diciendo dejemos de hacer esto para hacer esto otro. Lo que digo es hagamos esto otro también, porque se puede. Y pensemos cómo se hace, porque no es tan simple. Una cosa son las preguntas que surgen del propio devenir del proceso cognitivo, y otra cosa son las preguntas que desde afuera se le hace a la comunidad de investigadores e investigadores. Esas preguntas hay que construirlas, no es tan simple. Parte de la política de ciencia, tecnología e innovación tiene que estar dirigida a la construcción de esas preguntas. Uh-huh. Bueno, y eso tiene su deriva en una cierta institucionalidad. Por eso yo tengo una especie de mantra que dice, de la institucionalidad no se parte, a la institucionalidad se llega. ¿Qué querés hacer? Te cuento qué institucionalidad puede lograrlo. Por eso toda la historia de si queremos un ministerio o no queremos un ministerio. Preguntémonos qué queremos hacer
y vamos a ver que la respuesta es bastante más complicada que un ministerio. Ahora, yo estoy pensando en la importancia que se le ha dado desde los gobiernos, ¿no? A la ciencia, la tecnología, la innovación, cómo se ha contado con ella, más allá de que en pandemia sí tuvo un rol fundamental, ¿no? Después, sacando la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha sido durante este periodo? ¿Se ha incentivado el desarrollo para justamente la ciencia y la tecnología? Bueno, mi opinión es que no. Es muy claro tanto en la parte de inversión dura y pura, como en lo que podríamos llamar estas otras cosas de las que estamos hablando. Es decir, yo creo que ha sido un periodo muy complicado, con muy poca comprensión, creo yo, acerca de las distintas formas en que el país tiene que apostar a esto. Para avanzar hacia lo que yo creo que hay que avanzar. Digamos, yo tengo la impresión de que la gente piensa que, es decir, a veces los gobiernos piensan que tenemos que hacer lo mismo que ellos y si no, no vale la pena. Hacer lo mismo que ellos no se puede, directamente no se puede. Ellos han reventado el planeta. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Tenemos que hacer otras cosas. Y esa comprensión de que nuestro desarrollo no tiene por qué medirse en cuanto nos acercamos a los indicadores que ellos tienen, que hay que medirlo de otra manera. Por cierto, hay un capítulo, segundo capítulo del libro, que es bien interesante en su manera de medir el aporte del sector público y del sector privado al Producto Bruto Interno, y sobre todo la idea de que hay que medir distinto, de que hay indicadores que miden muy mal el desarrollo. Hay que pensar cómo este nuevo desarrollo necesita otras maneras de medir, porque medir hay que medir, porque uno tiene que pensar, bueno, pero yo digo que vamos hacia allá, pero ¿vamos? ¿Cómo hacemos para verificarlo? Bueno, eso tiene que ver con medir. No podés medir cosas distintas con la misma medida. Hay que reinventar las formas de medir también. Hay algo que se marca, y que lo marcas tú particularmente, que es esto de que por la fragilidad que tiene Uruguay en algunas políticas, en algunas materias, es muy fácil desaprender, ir para atrás, cerrar puertas. ¿En esta administración se retrocedió? A ver, me gustaría no personalizar demasiado. Yo creo que en esta administración, donde se vivió la extraordinaria experiencia de la relación entre ciencia, tecnología e innovación y pandemia, una vez que esta se terminó, no se aprovechó en lo más mínimo esa experiencia para hacer palanca e ir adelante. Nada, cero. En ese sentido, creo que no se aprovechó. Si tú me preguntas si hubiera aprovechado en otras administraciones, no lo sé. Con igual franqueza te lo digo. Porque creo que acá de fondo hay ese tema de qué quiere decir desarrollarse, qué quiere decir, a qué aspiramos. Y bueno, hay visiones muy diversas. Los economistas tienen una manera de mirar las cosas, los sociólogos otras, los antropólogos otras, la gente de trabajo social otra, los propios investigadores en ciencias exactas, naturales, sociales, humanísticas, artísticas, todos tienen formas diferentes. Y bueno, un poco la idea de poner estas cosas a discusión en este libro es que además es muy interdisciplinario, que incluye experiencias que no son las que yo estoy contando, y las cuento poco porque las conozco muchísimo menos, pero que tienen que ver con experiencias extraordinariamente importantes, como las experiencias agroecológicas, ¿verdad? Formas alternativas de producción en el agro, alternativas de producción en la industria, ya es una cosa bastante diferente. Pero bueno, ¿cómo poner arriba de la mesa la necesidad de repensar esta cuestión del conocimiento en sus diversas variantes, porque la innovación es una forma de producción de conocimiento también, al servicio del desarrollo? Y la afirmación es, básicamente, podemos, se puede, lo hemos demostrado, pero
como que no estamos del todo convencidos de que más allá de las pequeñas anécdotas ocurra. Con respecto a tu pregunta, si hemos desaprendido, no sé si en este periodo, pero en el Uruguay, desaprendimos de manera escandalosa, en telecomunicaciones, en biotecnología, en ingeniería eléctrica, en lo que ustedes quieran. Desaprendimos cuando supimos hacer vacunas contra la aftosa y dejamos de hacerlos. Desaprendimos cuando supimos hacer centrales telex únicas en el mundo a mediados de los 70 y luego compramos todo llave en manos. Desaprendimos, porque las administraciones tienen apuro, como no planificaron, tienen apuro. ¿Y cuánto juega la voluntad política en todo esto? Muchísimo. ¿Se vio voluntad política en este periodo? No mucha. Pero yo lo que digo es... Son problemas a largo plazo. Yo no quiero entrar en una administración u otra administración. Yo digo, el Uruguay no ha sabido aprovechar, no ha sabido hacer palanca en lo que tiene. Y lo que tiene es muy importante, porque lo que tiene no es lo mismo que lo que tienen los países altamente industrializados. Lo que tiene es la capacidad de resolver problemas en las condiciones locales. Y esa es una fortaleza absolutamente extraordinaria, sobre la cual, insisto, no hicimos palanca. Y la pregunta es, ¿podremos hacerlo? Bueno, la primera cuestión es, ¿reconocemos en esas fortalezas algo importante? O, ¿cuánto se parece o no se parece a lo que hace el MIT? Si partís de que se parece o no se parece a lo que hace el MIT, perdiste de entrada. ¿Está bien? Judith Schultz, muchísimas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder, un placer. Lo mismo digo, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Judith.